El nivel inicial en los últimos años ha crecido mucho y además se ha hecho obligatoria la sala de 4 y en algunos lugares la sala de 3 y posiblemente se universalice en el país también la sala de 3, lo cual implica que empiezan a llegar a los jardines familias que no tenían expectativa un tiempo atrás de pasar por el nivel inicial y que tampoco conocen mucho de lo que pueden esperar del nivel inicial ni de lo que el nivel inicial espera de ellas. Y eso implica que empieza a haber cierto malestar en muchos jardines en la relación entre familias y escuelas, porque hay diferentes códigos, diferentes criterios, dificultad de comunicación. En los últimos años la relación con la familia se ha transformado en uno de los principales motivos de queja en la sala de maestros o en la cocina del jardín cuando se reúne el equipo al principio o al final de la jornada. Y quisiera pensar cómo podemos salir de la situación de queja a pensar el problema de la relación con las familias y desde el problema cómo pensar algunos criterios o propuestas para poder avanzar. A mi modo de ver, hay 5 grupos de tensiones en la relación entre familias y jardines, que son tensiones en torno a la confianza, en torno a la autoridad, en torno a la legitimidad, en torno a la comunicación y en torno a la cooperación. Son 5 tensiones que identifico y que también implican oportunidades de transformación de esa relación. Dos de los obstáculos más grandes que hay para poder pensar esto son dos grupos de representaciones que tienen que ver con el pasado y que hacen que nos dificulte bastante salir del lugar de la queja. Por un lado, la idea de que las familias de antes eran mejores. Hay una imagen bastante fantasiosa de que antes el padre trabajaba, la madre cuidaba a los niños respetaban a los padres, había una relación armónica en las familias. Digamos, uno empieza a hablar de todo esto y hay una imagen mítica de la familia de antes. En cambio, las de ahora son defectuosas, incompletas, contradictorias, etc. Cuando uno escarba un poquito la historia de las familias en la Argentina y en otros lugares del mundo, la historia de las familias ha sido mucho más contradictoria, compleja, violenta, abandónica de lo que uno supone. Y es más, a veces en la propia familia no es lo mismo el discurso del abuelo a la sobremesa del domingo que lo que farfulla la abuela cuando está lavando los platos, ¿no? O sea, hay una imagen pública de cada familia y una imagen interna bastante más compleja, contradictoria, con otros matices. Entonces necesitamos salir de la idea de que las familias de ahora son problemáticas y las de antes no lo eran. Siempre la escuela se relacionó con familias medianamente problemáticas, porque la vida familiar es compleja, es problemática, está llena de tensiones y de conflictos. La otra fantasía es la idea de que hubo un tiempo en que había relaciones armónicas entre familias y escuelas, ¿no? O sea, las familias venían sonrientes, placenteras y entregaban a los niños a una maestra que también los recibía sonrientes y entre sonrisa y sonrisa se prodigaban elogios y había entre ellas confianza y colaboración. Y eso no es tan así. Cuando uno escarba un poco la historia del sistema educativo, es cierto que si uno aleja el zoom, ve que ha habido como una alianza entre familias y escuelas, porque eso implicó el éxito del sistema educativo. Pero cuando uno acerca un poco el zoom, lo que hubo fue una gran cantidad de contratiempos, tensiones, contradicciones. No fue nada sencilla la relación entre familias y escuelas a lo largo de toda la historia del sistema educativo, que son poco más de un siglo y medio. Entonces, cuando uno puede salir de esas imágenes fantasiosas, podemos empezar a pensar que lo que encontramos ahora son nuevas configuraciones familiares, es verdad, con conflictos también novedosos, pero que son los que tocan en esta época. Y en esta época tenemos que empezar a pensar qué tipo de propuestas generamos desde el nivel inicial que puede dialogar con las familias que tenemos hoy, que no son familias reunidas en general en torno al deber, sino familias reunidas en torno al cariño en algunos casos, y eso implica que cuando el cariño decae, la familia también pierde estabilidad, ¿no? Digamos, una madre, un padre de hace medio siglo, un poco más, podría decir por deber, yo me mantengo acá y la familia se mantenía unida aunque se odiaran. Hoy muchas veces las familias se separan porque se eligen con cariño y se separan cuando el cariño se disipa. Es cierto también que unas décadas atrás, para muchas mujeres, el ser mujer implicaba ser madre y dedicarse de lleno a la vida doméstica. Hoy por hoy muchas mujeres consideran que la maternidad es una parte de su ser mujer, puede ser una parte o no, pero que también hay otros lugares como su propia sexualidad, su vida profesional, su vida afectiva, y entonces no se agota todo en la vida materna. ¿Eso es una pérdida o es una conquista?
porque a veces desde la queja de las escuelas pareciera que vemos como una pérdida, algo que en realidad ha sido una larga lucha de la mujer por encontrar otros lugares dentro de la sociedad. Y entonces lo que nosotros tenemos que pensar es que la relación de la escuela con las familias es con estas familias renovadas, conflictivas, cambiantes, inestables, pero que al mismo tiempo están en búsqueda, que no quieren repetir los mismos errores del pasado, y a veces implican que tanto los adultos que están dentro de la escuela como los que están en los hogares están atravesando incertidumbres acerca de cómo criar a los chicos, cómo orientarlos. En ese camino podemos pensar que sería bueno que alguien nos diera primero las respuestas y después empezamos a trabajar, o podemos pensar, estamos en la lucha tratando de construir las respuestas. En un proceso educativo el éxito no significa no tener problemas, sino poder afrontarlos y encontrar una resolución que sea la mejor resolución posible. Digo porque a veces tenemos la fantasía de que vamos a resolver las cuestiones eludiendo los problemas o evitándolos o no teniéndolos. O que el éxito significa lograr el máximo de las posibilidades sin haber atravesado un proceso conflictivo, complicado. Precisamente cuando nosotros trabajamos lo que vemos es que el vínculo cotidiano con las familias es complejo, es contradictorio, pero también hay muchísimas escuelas que logran que ese vínculo sea cada vez más productivo. Y eso tiene que ver con darse la oportunidad para construir confianza en las relaciones recíprocas. Yo hablo de que entre la confianza ciega y la desconfianza hay un tercer momento que es el que podemos llamar la no confianza, cuando uno no confía, no porque desconfía, sino porque no confía todavía, porque todavía no tenemos la confianza suficiente. Entonces tenemos que darnos más tiempo de no confianza antes de poder empezar a delegar en el otro. Y eso implica que la escuela acepte que la familia todavía no confíe hasta que no les demos suficientes muestras de quiénes somos y de lo que hacemos. Y nosotros tampoco tenemos por qué confiar ciegamente a la familia, porque muchas veces el origen del maltrato infantil o del abuso está dentro de los hogares. Entonces necesitamos dedicarle un poquito más de tiempo a la no confianza como parte de una herramienta de vínculo con las familias. En torno a la autoridad, también hay una fantasía de que ya no existen autoridades, y es cierto que las autoridades no tienen hoy la misma naturaleza que en otra época, ¿no? La autoridad ya no está en el uniforme de la maestra jardinera, como no está tampoco en el guardapolvos del médico ni en el uniforme del policía. No hay ninguna autoridad que esté asentada hoy en un título o en una forma de vestirse, ninguna. ¿En quién confiamos y consideramos que hay una autoridad absoluta, ¿no? En los políticos, en los jueces, en los periodistas. No hay ninguna autoridad que no esté bajo sospecha. Pero también es cierto que la relación cotidiana nos da oportunidades de autorizarnos, porque una familia puede venir a la escuela con ciertas objeciones, con ciertos reclamos, y si la escuela le dice, mire, hacemos lo que podemos, si no le gusta váyase, no está construyendo autoridad. Pero si le dice, nosotros hacemos esto por tal motivo y nosotros le garantizamos que haciendo esto es lo que vamos a encontrar, es como vamos a encontrar los mejores resultados, y que esto tiene un sustento teórico, pedagógico y de nuestra experiencia como institución, quizá la familia se va diciendo, la verdad que venía con pocas expectativas, pero esta gente sabe lo que está haciendo. Es decir, que uno puede construir autoridad.